con nosotros a Mauricio Rodas. Él es el director de la Fundación Ethos, que ha hecho varios estudios internacionales sobre gobiernos responsables. Mauricio, buenos días, bienvenido a este programa. Usted nos ha traído algunos cuadros interesantes para poder analizarlos y a poder analizar también un poco cómo fue la respuesta de los ecuatorianos frente a la consulta popular y todo el ambiente que en este momento se vive en nuestro país. Empecemos entonces, usted me trae un análisis sobre cadenas nacionales que se han proyectado en los últimos meses. Muy buenos días, Janet, muchas gracias por la invitación. En efecto, yo creo que hubo algunos factores que jugaron un rol importante en el resultado de la pasada consulta popular, en este decremento en el nivel de apoyo electoral que venía teniendo el gobierno en procesos anteriores. Y yo creo que uno de esos factores es el cansancio respecto al uso indiscriminado de cadenas nacionales de nuestro país. Si podemos analizar un gráfico en el que se señalan algunas cifras, podemos ver que entre enero de 2007 y el 15 de mayo de 2011, en el Ecuador se difundieron 1.025 cadenas nacionales de televisión y o radio, con una duración acumulada de 9.064 minutos, lo que quiere decir 151 horas. Para que los televidentes tengan una idea de lo que esto significa, estamos hablando de casi 4 semanas laborables ininterrumpidas o 100 partidos de fútbol completos. Esto difiere de lo que ocurre a nivel internacional. En la inmensa mayoría de países del mundo, las cadenas nacionales representan un recurso extraordinario al que los gobiernos acuden para informar temas de verdadera emergencia nacional. En el Ecuador vemos que, más allá de que las cifras son realmente sorprendentes, quizá lo más preocupante es el contenido de estas cadenas, porque evidentemente las mismas están rebasando el ámbito estrictamente informativo que deberían tener para convertirse en una herramienta de proselitismo político o, lo que es peor aún, de confrontación con los adversarios políticos del gobierno. Una pregunta, Mauricio, ¿dentro de esas 1.025 cadenas están incluidas las sabatinas? No, son aparte de los enlaces sabatinos. Eso es adicional. ¿Tenemos más o menos el valor? ¿Cuánto han costado o cuánto podrían costar estas cadenas? Es difícil determinarlo porque recordemos que las cadenas nacionales no tienen un costo de transmisión. Los canales de televisión y las estaciones de radio tienen la obligación de difundirlas de manera gratuita, pero estas cadenas sí tienen un costo de producción, mismo que obviamente se financia con recursos públicos, con recursos de todos los ciudadanos. Vemos entonces, como decía Janet, que esta... ¿Podría acotar ahí, Mauricio, que conociendo un poco el medio y el sector, más o menos una producción, el minuto de producción barato puede costar $1.000? Es un costo muy importante y habría que pensar lo que se podría hacer con ese tipo de recursos. ¿Qué otros fines podrían cumplir? Fines, por ejemplo, de carácter social que serían mucho más positivos para el país. Porque aquí hay un detalle importante. El gobierno, a través de sus cadenas nacionales, ataca, injuria a determinadas personas o sectores de la sociedad, mismos que no tienen la misma capacidad de replicar, de defenderse, con el tipo de alcance y cobertura que el gobierno tiene a través de las cadenas nacionales. Es que no existe la posibilidad, porque, digamos, en esto, los medios de comunicación estamos obligados a otorgar el derecho a la réplica, pero no hay una regulación, una legislación sobre las cadenas. A uno lo acaban en las cadenas y uno no tiene el mismo derecho de usar ese espacio porque no existe una ley que lo pueda regular. Y eso genera una situación de tremenda inequidad. Pero no solamente fueron las cadenas. A mi juicio también algo que influyó fue el nivel de agresividad en el lenguaje presidencial. Recordemos que en el año 2010 yo presenté un listado con los 171 diferentes agravios o insultos pronunciados una o más veces por el presidente de la República durante sus enlaces sabatinos de 2009. Ese listado lamentablemente continuó incrementándose durante 2010 y 2011 con nuevos epítetos. Y yo estoy seguro que los ecuatorianos desaprobamos ese tipo de conducta agresiva y quizá eso también influyó en el resultado de la pasada consulta popular, al igual que el abuso de la publicidad oficial. Los ecuatorianos hemos visto en los últimos 4 años y medio un aparato abrumador y multimillonario de propaganda gobiernista
que también, al igual que las cadenas nacionales, ha rebasado el ámbito estrictamente informativo, que es legítimo que tenga, porque yo considero que todo gobierno tiene el derecho de informar a los ciudadanos sobre las actividades que está realizando, pero una cosa es eso y otra muy distinta es utilizar la publicidad oficial para hacer propaganda política o para atacar a diferentes sectores de la sociedad. Usted hasta el año pasado tenía más o menos calculado un valor de lo que es la publicidad gubernamental, porque recuerdo también que usted denunció que no todas las entidades de gobierno, instituciones de gobierno quisieron entregar la información, a pesar de que debería ser transparente y pública toda esa información de gastos con dinero del Estado. Más o menos, ¿cuál fue la cifra hasta el año pasado? Finalmente obtuvimos datos del Ministerio de Finanzas, a través de los cuales detectamos que entre enero de 2007 y agosto de 2010, las instituciones que conforman el gobierno central, excepto el Consejo Nacional Electoral, habían gastado casi 122 millones de dólares en publicidad oficial. Este es un gasto sumamente alto. Habría que pensar qué tipo de cosas se podrían hacer con ese tipo de recursos. Por ejemplo, combatir la inseguridad pública, que fue el motivo que generó la consulta. Por supuesto, y contribuir al crecimiento de nuestro país. Tenemos en este momento en pantalla un gráfico sobre el crecimiento de los países latinoamericanos. Y miren dónde se ubica el Ecuador. Ayúdanos a hacer este análisis. Sí, la razón por la cual quise presentar este gráfico, Janet, es porque en la región se está hablando de que esta es la década de América Latina por el crecimiento sin precedentes que va a tener la región en los próximos años. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo en el Ecuador para aprovechar la década de América Latina? En este cuadro podemos ver, por ejemplo, que en el año 2010 hubo países en la región como Paraguay y Uruguay con un crecimiento superior al 9%. Perú creció al 8.6%, Brasil al 7.7%. El promedio regional fue de 6%, Chile creció al 5.3%, Colombia al 4%, Ecuador apenas al 3.5% y comparte los últimos lugares con países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Coincidencialmente, los de que dicen que son del socialismo del siglo XXI, ocupa el lugar 12 entre 16 países. Estamos en el lugar 12 por crecimiento económico en el 2010. ¿Y la proyección para el 2011? Y la proyección para 2011 lamentablemente es similar. Vemos que ahora, en cambio, Haití ocupa el primer lugar con el 9% en su crecimiento económico. Todo esto de acuerdo a cifras de la CEPAL, hay que señalarlo. Panamá se prevé que crezca al 7.5%, Perú al 6%, Chile al 6%, Argentina al 4.8%, Brasil al 4.6%, el promedio regional sería de 4.5%, Bolivia crecería también al 4.5%, México con el 3.5% y Ecuador nuevamente comparte los últimos lugares junto a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es decir, bueno, me imagino que por toda la ayuda y todo del piso en el que estaba Haití, va a experimentar un crecimiento importante y pasa al primer lugar, va a ser el país que más crecerá este año. Así es. Y la razón por la cual yo quería comentar esto, Janet, es porque el uso de cadenas nacionales, el uso de publicidad oficial indiscriminado y cumpliendo fines más allá de los netamente informativos, así como el agresivo lenguaje presidencial, lo que está generando es un ambiente de confrontación en el país. Y lo vemos en la tremenda polarización que existe en el Ecuador actualmente. Yo creo que es urgente la rectificación, la reconciliación nacional, la generación de acuerdos. Pero para que ello sea posible, es necesario, a nuestro juicio, que el gobierno dé algunas señales que faciliten el entorno de generación de consensos. Y en ese sentido nos permitimos plantear tres cosas. En primer lugar, la eliminación absoluta del insulto desde el poder público, porque es imposible generar acuerdos si una parte está insultando constantemente a la otra. Segundo, reducción significativa de las cadenas nacionales, de tal manera que nos quedemos solo con aquellas que informen temas de verdadera emergencia nacional y eliminemos aquellas únicamente encaminadas a fines proselitistas o de confrontación. Tercero, reducción significativa de la publicidad oficial, igualmente para quedarnos solamente con aquella que orienta y que informa. Pero también, Janet, quisiéramos hacer un planteamiento a la oposición, porque la generación de acuerdos demanda un proceso de diversos actores. Y yo creo que es importante que la oposición, en primer lugar,
reconozca algunos logros que ha habido en el Ecuador en determinados aspectos puntuales en estos últimos 4 años y medio. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, creo que en infraestructura vial, en apoyo e impulso de las personas con discapacidad, podemos evidenciar avances significativos y eso hay que reconocerlo. Asimismo, creo que es importante que la oposición plantee alternativas concretas de solución para todos aquellos temas en los que lamentablemente no ha habido avances y finalmente también, por supuesto, que maneje el debate con altura, con respeto hacia las posiciones diversas. Janet, a mí me preocupa tremendamente y quienes pertenecemos a una nueva generación no logramos entender cómo, mientras otros países de la región están avanzando de manera acelerada, tal como los gráficos que analizamos lo demuestran, nosotros en el Ecuador continuamos enfrascados en la confrontación, en la lucha apasionada entre viejas posiciones de izquierda y de derecha, en lugar de ponernos de acuerdo sobre aspectos clave para construir un gobierno responsable y poder salir adelante. Lo que necesitamos es impulsar criterios de responsabilidad en el gobierno. Estoy convencido del potencial que tiene el Ecuador para hacerlo y de esa manera abordar con éxito el que debe ser nuestro objetivo fundamental: superar la pobreza. Eso es lo que todos esperamos y lo que todos queremos. En este programa hemos hecho un llamado permanente a la reconciliación nacional y que ese llamado no lo debería hacer solo un medio de comunicación, sino que debería venir principalmente de las más altas autoridades del Estado. Después de esta consulta popular en que 12 provincias dijeron que no, las demás dijeron que sí, ganó el sí, pero hay un crecimiento importante de los que piensan diferente. Es hora de sentarse a dialogar y encontrar una salida, la mejor salida a todos los problemas que atañen a nuestro país. Gracias, Mauricio, por estar esta mañana. Muchas gracias, Janet, es un placer.